tal a todos los que nos están escuchando, incluso viendo en este podcast? Es el segundo episodio de una serie pues llevada a cabo bajo la documentación de nuestro amigo y colega periodista de profundidad, Bernardo Monroy. Muchísimas gracias, Bernardo, por estar con nosotros. Alex, muchas gracias por invitarme, por supuesto. Hablando de estos temas de crímenes mediáticos, que es un tema que me apasiona, que has llevado conferencias aquí en el Anillo de Hierro para chicos y chicas de la Universidad de Yagualica, para gente que me apasionan estos temas de crímenes mediáticos, me encantan y muy contento de estar aquí. Pues muchísimas gracias. Aquí nosotros, el equipo de Enlace Libre, en cabina Edson Origel, nos encontramos aquí para darle seguimiento a esta serie de las Poquianchis. Y es que en el primer episodio, si tuvieron oportunidad de escucharlo, pues vimos el contexto histórico de cómo se desarrolló de manera muy general, pero también en detalle. Sí. Algunas cosas muy elementales que puntualizaste de manera pues hasta genial de cómo llevarlo. Gracias. De verdad que sí. Y pues en este segundo episodio pues no se queda nada más en esta historia de las Poquianchis, sino que llevaste a cabo toda una investigación para identificar casos similares, ¿no? O sea, casos que se han llevado a lo largo en otros lugares y que hoy vamos a tratar, vamos a conocer un poquito más. Y bueno, no sé si gustas que comencemos, a ver, platícanos qué es lo que tenemos. Por supuesto, mira, hoy quiero hablar sobre el tema de trata de personas, que puedo sonar hasta reiterativo, redundante, pero creo que es fundamental enfatizar en ese aspecto. Y otros casos que ha habido, las Poquianchis sí fue algo que no se había visto en México, pero ha habido crímenes similares, ¿no? Crímenes que vas buscando en el mundo y eres un apasionado o un obsesivo, un clavado, como soy yo, como me quieran llamar, de estos temas, y encuentras similitudes, ¿no? Gente que también ha secuestrado personas o niños. Una mujer allá en Nueva Orleans que se llamaba Delfín, tocaya de la Delfina, por cierto, y fue una asesina también muy violenta. Y una red de trata que hubo en Argentina. Entonces hay varios casos de algún modo similares. Diría Vicente Fernández, no es lo mismo, pero es igual. Pero vamos a hablar de ello y del tema de la trata. ¿Cómo ves? Claro que sí. Antes quisiera hacer un pequeño comentario en ese sentido. A veces se dice, bueno, lo de las Poquianchis es famoso a nivel internacional incluso, y suele ser a veces quizás por una ignorancia o por la vagueza en la que se pueda entender esta historia, en donde da cierta pues sí, ese sentido como de la popularidad que San Francisco del Rincón, aquí en el Bajío, fue donde explotó, pero pues vemos que realmente fue infame esta historia, que es lamentable cómo sucedió y sigue sucediendo, y precisamente vamos a hacer esa quizás comparativa hasta cierto punto, claro, para ver de qué manera puede converger con esto que sucedió con las Poquianchis. Excelente, pues empecemos de una vez. ¿Cómo ves? Claro que sí. Bueno, pues es cierto que el caso de las malvadas hermanas González Valenzuela marcó un antes y un después en México, y que sus horrendos crímenes hicieron eco en todo el planeta. Por desgracia, lo ocurrido en el Bajío no es exclusivo. A lo largo de la historia y en otras latitudes se han suscitado casos similares o incluso peores. Asesinatos de personas vulnerables, masacres, trata de personas con fines de explotación sexual. Son crímenes verdaderamente deleznables que laceran a la sociedad, pero sobre todo a las víctimas y a todas las personas a su alrededor. Te platico que, de acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la UNODC por sus siglas en inglés, informó desde febrero del año pasado que las cifras de trata de personas van a la alza en México. Por si esto no fuese demasiado alarmante, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2020 hubo 681 víctimas, en 2021 753 y en 2022 936. Además, en lo que fue 2023 sumaron 488, y eso las registradas. Claro. Si nos ponemos a ver las que no, obviamente va a aumentar la cifra, ¿no? Registradas tipificadas. Sí. Ajá. Ahora, de acuerdo con ya la UNODC que citamos antes, dicen esto del tema que nos ocupa.
La trata de personas es un problema mundial y uno de los delitos más vergonzosos que existen, ya que priva de su dignidad a millones de personas en todo el mundo. Los tratantes engañan a mujeres, hombres y niños de todos los rincones del planeta y los someten diariamente a situaciones de explotación. Si bien la forma más conocida de trata de personas es la explotación sexual, cientos de miles de víctimas también son objeto de trata con fines de trabajo forzoso, servidumbre doméstica, mendicidad infantil o extracción de órganos. Los tratantes consideran a las personas meras mercancías, objetos que pueden ser explotados y comerciados para lucrar con ellos. En Europa, la mayoría de las personas condenadas por trata de hombres, si bien la proporción de mujeres que la ejercen es bastante mayor, si se compara con las que perpetúan otros delitos, ya que algunas pandillas consideran que las mujeres son más eficaces para atrapar víctimas, ganando antes su confianza. Aunque históricamente este caso de las poquianchis, fuertemente vinculado al tema de trata, ocurrió en México, crímenes igual de infames y mediáticos han ocurrido en todo el mundo, incluso en Argentina y en Estados Unidos. Ya lo decías en la introducción de este segundo episodio. Exactamente. Y lo anterior es de la página de la UNOD, quien lo guste checar, luego les pasamos los enlaces. Bien, ahí está citado, muchísimas gracias. Toda la bibliografía. Bueno, bien. Pues este es el caso de Georgia Tan. Bueno, en muchas ocasiones los perpetradores reciben su castigo, pero en otras desgraciadamente quedan impunes. Tal fue el caso de Georgia Tan, cuyos actos se descubrieron hasta años después, impactando a políticos y celebridades a quienes ofreció sus siniestros servicios. Pues durante su vida llegó a secuestrar y vender cerca de 5,000 niños. Sí, la frase es así. Georgia Tan nace el 18 de julio de 1891 con el nombre de Beulah George Tan. Era hija de un importante juez y estudia trabajo social, centrándose en el tema de las adopciones. Pasó buena parte de su vida en Memphis, Tennessee, gracias a los contactos de su padre. Llegó a ser directora del Tennessee Children's Home Society, donde comenzaría su imperio criminal. Georgia supo mantener una imagen de bondad y dulzura muy bien. Ves fotografías de ella, la buscas en Google, Georgia Tan, T-A-N con doble N. Asesora en materia de adopción a la primera dama Eleanor Roosevelt y tramitó papeleo para millonarios y celebridades como la actriz Joan Crawford. Su imagen de mujer, adinerada y abuelita encantadora, aunado a sus influencias, le dieron ganancias que le permitieron vivir con lujos excesivos, un prestigio inmenso, pero sobre todo, y lo peor de todo, impunidad. Georgia Tan quería obtener más dinero al menor riesgo posible, sin importarle que lo que para ella era mercancía, es decir, seres humanos, escucha muy feo, pero así era para ella, para el resto del mundo eran personas. Lastimosamente, haciendo un pequeño paréntesis, la impunidad en muchos lugares todavía tiene precio, ¿no? Sí, estas personas son psicópatas, no le ven respeto y la impunidad sigue. Y peor, esto es gente de un perfil que son abiertamente psicópatas, no tienen ningún respeto por la vida humana, pues les parece tristemente muy normal que yo ahorita rompa la botella con agua o la pluma o que venda un ser humano, ¿no? Así funciona la cabeza de estas personas. Claro. Pero bueno, corrían los años 40 del siglo XX y el papeleo para adoptar no era tan riguroso como hoy en día, de modo que Georgia comenzó a vender bebés sin ningún reparo. En un principio compraba a los bebés a familias pobres, pero después coaccionaba a las madres, enviando a sus secuaces a amenazarlas. Cuando los bebés no tenían una familia, los dejaba en sus cunas sin ninguna atención y muchos de ellos morían de inanición o enfermedades. Aproximadamente 500 murieron debido a su negligencia. Por si esto fuera poco, muchos de los niños eran sedados para trasladarlos fuera de los estados. Aquellos que eran hermanos los separaban con diferentes familias y solo algunos, más de 50 años después, pudieron reencontrarse gracias a internet o programas como Misterios sin resolver, que fue muy popular en los 80s. Netflix lo volvió a transmitir, ya hizo un reboot, pero la verdad no fue lo mismo, ¿no? Este programa es maravilloso y es un producto de los 80s, vaya. Claro. En fin, con el paso del tiempo, los crímenes de Georgia Tan
aumentan todavía más. Llegó a subir a su limusina y acechar afuera de las escuelas, parques y ferias. Aguardaba a que los infantes estuvieran solos y mandaba a sus esbirros para secuestrar a las criaturas. Otra de sus tácticas era ir a clínicas para personas de escasos recursos, acompañada de enfermeras que no tenían nada de estudios, y les decía a las madres que acababan de parir y que el recién nacido estaba enfermo y que debía ser atendido. Se los llevaban de sus brazos y jamás los volvían a ver. Pero no solo era Georgia Tann, sino toda una red de corrupción, como pasó en México, porque luego nos dan la idea de que no, en Estados Unidos no hay corrupción, no pasa esto. Pues no, aquí estamos viendo que no. Y esta mujer está en Wikipedia, tiene su entrada, que no me estoy inventando nada. Bueno, no era nada más, era toda la corrupción, era escuelas, juzgados, instituciones similares. De entrada, las familias interesadas le daban a esta delincuente cheques por $700, que hoy no será mucho, pero para ese entonces era una fortuna brutal. Bueno, eran demasiados los niños que Georgia Tann vendía, y las denuncias a su nombre comenzaron a acumularse como la espuma. En 1950, el entonces gobernador de Tennessee, Gordon Browning, abre una investigación en su contra, ordenando cerrar su casa de adopciones. Sin embargo, Tann tenía avanzado el cáncer del útero. Otro caso de justicia poética, ¿verdad? Secuestras niños y te da cáncer de útero. Pues bueno, usualmente. De modo que murió antes de que se presentaran cargos y la policía la detuviera. El daño ya estaba hecho. Hoy en día, solo algunos de los pequeños que fueron afectados por esta mujer se han reencontrado con sus familias, ya siendo adultos mayores. Ya deben tener 60, 70 años, todos ellos. Y cuentan su historia en el libro Before and After: The Incredible Real Life Stories of Orphans Who Survived the Tennessee Children's Home Society, investigado y recopilado por las periodistas Judy Christie y Lisa Wingate. En el cementerio de Elmwood, en Memphis, hay una tumba que rinde tributo a las víctimas. Es como un recordatorio de un hecho que nunca deberá repetirse. Saludos a mis familiares allá de Tennessee. Mi papá y mi tía Elema, también mi tía Elemita y mi prima Elemita tuvieron la fortuna de ver hasta me mandaron fotos y todo, ¿no? De ver cómo está esta tumba con juguetes de niños. Hasta el día de hoy sí es un caso bastante trágico. Muchos de ellos desconocidos, no se supo su paradero. Nadie. Sí, estos libros se consiguen en Amazon.com, quien quiera. Les repito, la bibliografía es Before and After: The Incredible Real Life Stories of Orphans Who Survived the Tennessee Children's Home Society. Es Judy Christie y Lisa Wingate. De cualquier manera vendrá en la descripción de esta publicación. Por supuesto, sí, cuenta con ello. Claro que sí. Seguramente. Muy bien. Y bueno, a veces son pocas las palabras las que caben para tan desagradable persona, experiencia para tantos, dices, 5,000, más de 5,000 niños. Sí. Y 500 de ellos al menos murieron abandonados, ¿no? Dejados a sus suertes en sus cunas. Y bueno, tenemos otro caso, ¿no? Otro caso que ocurre en esta tierra de los tangos, del choripán, de Maradona, por supuesto, y de Cortázar, Jorge Luis Borges y actualmente Mariana Enríquez, grandes escritores, que es la bella argentina, y es de la Zwi Migdal. Se escribe ZWI espacio MIGDAL. Bueno, como ya hablamos, esta forma de esclavitud moderna se extiende por todo el planeta y en estratos sociales. Y se brincan leyes internacionales, en fin. Pues vamos a remontarnos a los años 20 del pasado siglo, cuando Argentina se convertía en un país inmenso y pujante. A la par, como ocurre con toda sociedad cosmopolita, el crimen organizado hacía de las suyas. Entre los gauchos y el tango se fue gestando la Zwi Migdal, también conocida como la Varsovia, conformada por inmigrantes judíos que descubrieron lo rentable que era el negocio de la trata de mujeres. La fachada de la Zwi Migdal, que quiere decir gran fuerza, era la de una asociación sin fines de lucro constituida legalmente, como muchas organizaciones de la mafia en Estados Unidos que no podemos pasar por alto, ¿verdad? Y se hacía llamar Sociedad de Apoyos Mutuos Varsovia. Tenía su base de operaciones en calle Córdoba 3280 en Buenos Aires. Durante toda una década
extendieron sus tentáculos por la tierra de Borges y Astor Piazzolla, con sus más de 400 miembros. Tuvieron vínculos en Río de Janeiro, Ciudad de México, Nueva York, Montreal, Londres, Berlín y Shanghái. Una sociedad de crimen organizado a toda regla. Es inaudito que el modus operandi de la Subui Migdal no ha cambiado como operan las redes de trata de mujeres de hoy en día. Los criminales, como hacían las poquianchis, vamos a ver ahora. Los criminales recorrían poblados pobres de Europa Oriental y se hacían pasar por empresarios exitosos que habían triunfado en América. Después de prometerles una vida de lujos a las futuras víctimas, viajaban a Argentina y las esclavizaban. Como era de esperarse, los judíos que radicaban legal y honestamente aborrecían a la Subui Migdal por la pésima imagen que les daba. Aclaremos esto, no somos antisemitas ni nada, hay gente buena y mala, claro, en todas las religiones, católicos, budistas, musulmanes, en todas las naciones, México, Argentina, San Francisco del Rincón, Jalpa de Cánovas, Purísima, León, en todos lados hay gente miserable y gente muy buena y muy loable. Entonces sí, aclarar esto, ¿no? Los judíos honestos decían, oye, a mí no me metas en tus broncas, por favor, carnal. Claro, no se trata de ideologías, por supuesto, es de personas. Naturaleza humana, completamente de acuerdo contigo. La ciudad de Rosario era una de sus grandes plazas de la Subui Migdal, y conforme avanzaba la década de los 20, llegaron a esclavizar alrededor de 4.080 mujeres esclavizadas, algunas hasta de 13 años de edad. Noé Trauman fue uno de sus miembros más importantes. La Varsovia parecía una organización criminal poderosísima e indestructible, hasta que el valor de una mujer llamada Raquel Lieberman hizo tambalear sus cimientos hasta destruirla. ¡Qué valentía! Sí, vamos a ver ahora cómo lo hizo. Raquel le decían la polaca y llega a América en el año de 1924 con la promesa de una vida mejor. A los pocos días se da cuenta que ella era literalmente esclava de Subui Migdal, y desde ese momento ideó un plan. Comenzó a ahorrar dinero que depositaba en diferentes bancos, y tras 6 años se fugó y puso un negocio. Sin embargo, sus enemigos contrataron a un guapo rufián llamado José Salomón Korn para enamorarla y contraer matrimonio. Fue así como le quitaron sus propiedades y quisieron volver a convertirla en víctima de trata. Pero pues Raquel ya estaba harta. Raquel decía, ¿qué puedo perder? Ya me quitaron la libertad, me quitaron la dignidad, me quitaron mi dinero, ya me vale gorro perder lo que tenga que perder. Entonces se acaba aliando con el comisario Julio Alzogaray, quien le contacta con el juez Manuel Rodríguez Ocampo, quien hurgó entre los pormenores legales. Así empezó una investigación que dio fin en septiembre de 1930. Fueron sentenciadas 108 personas por cargos como corrupción de menores, asociación ilícita, lesiones y práctica de juego ilegal. Raquel Lieberman, que había nacido en 1900, muere a los 35 años de cáncer, dejando a sus 2 hijos de 14 y 15 años. Hoy en día es recordada en la historia de los crímenes verdaderos como la dama que destruyó una de las redes de trata más temibles de América de principios de siglo. Sobre el tema de la Varsovia y sobre el tema de Lieberman se ha escrito y se ha filmado mucho. Hay una serie animada para adultos buenísima que se llama Tierra de Rufianes, que tiene un aire como de Sin City y tiene un aire como de la serie animada de Batman. Está buenísima. Véanla, por favor. No sé si siga todavía. Ya ves que luego de las plataformas quitan las series, ¿no? Así es. Pero quien pueda ver Tierra de Rufianes es un prodigio de la animación de América Latina. Es una historia verídica, es una historia de crímenes. Está padrísima. Se las recomiendo mucho. Será cuestión de ponerla en la lista. Vamos a ver si está, porque luego la quitan. Y la trilogía de la trata de blancas, donde el comisario Alzogaray describe a detalle cómo fue la investigación. Esto me parece que se puede conseguir fácilmente también en redes sociales, y creo que es de dominio público, entonces es más sencillo de conseguir. También está La Organización Negra de Gerardo Bra, y el libro de la polaca, donde es toda la historia de cómo Raquel empieza a quitar esta red, que esto es una historia padrísima. Uno piensa que está leyendo una novela policíaca, pero no, es una crónica periodística, es un caso real. Sucedió. Así es. Bien, pues interesante. Al final de cuentas, vemos cómo alguien tuvo las posibilidades, los recursos para tomar decisiones. Claro, y valor. Lo hizo.
Sí, exactamente. Uno de los principales recursos que a veces son los que más se amedrentan. Y bueno, también hablamos de 4.080 mujeres aproximadamente. Una cifra brutal. Sí, también es porque tenían toda, en primer lugar, la corrupción, en segundo lugar, pues actúan con impunidad. Y no les importa, no van a haber consecuencias. Y en tercer lugar, como ya habíamos comentado, son gente con perfil de psicópatas, ¿no? Uno a veces se pelea o discute o grita con un ser querido y se siente mal, se siente pésima persona, y estas personas matan o destrozan sin ninguna impunidad. Entonces, gente que ya de plano, sí, hoy en día diríamos que tomen terapia, ¿no? Bueno, claro, muchas veces a tiempo se pueden evitar muchas. Y tenemos otro caso, ¿no? También de Estados Unidos. Otro caso también de Estados Unidos, que va a gustarle mucho a todos los fans de la serie American Horror Story, de la que yo fui fan hasta las últimas temporadas. Ya cuando se fue Jessica Lange dejó de ser muy padre la serie. No creas que me estoy desviando del tema. Tiene que ver, y vas a ver por qué. Para acabar con esta trilogía que nos aventamos el día de hoy, es una de las asesinas en serie más aterradoras y menos conocidas de Estados Unidos. Porque uno habla asesinos en serie de Estados Unidos, dice el BTK, Dennis Rader, dice Richard Ramírez, dice el payaso asesino John Wayne Gacy, y muchas ocasiones Jeffrey Dahmer, con esto de la serie de Netflix también, y pasan por alto Delfín Lalaurie, que curiosamente era tocaya de Delfina González Valenzuela, ¿no? Eran dos delfinas. Bueno, Madame Lalaurie se escribe Delfine Delphine LA espacio Laurie Laurie, se pronuncia Delphine Lalaurie. Fue convertida por Ryan Murphy en una cruel villana en la tercera temporada de American Horror Story, que es la serie de las brujas, la de Coven. Entonces no es un personaje de ficción. Uno ve la primera escena en la que llega Kathy Bates, excelente actriz, y tiene esclavos afroamericanos en su ático y les está arrancando la piel y los tortura. Ellos ruegan y tú dices, es invento de Ryan Murphy, ¿no? No. Realmente existió. Hubo evidencia de lo que y hay evidencia. De día era una elegante dama de alta sociedad, socialité le diríamos ahora, a quien todo el mundo conocía y apreciaba. Pero de noche ocultaba un terrible secreto. Durante toda la década de 1830, compraba esclavos afroamericanos y los encerraba en su sótano, donde había acondicionado una cámara de torturas. Usaba alfileres, cuchillos, antorchas, mazos y cuanto se le pudiera ocurrir. Una noche, una de las esclavas, harta del tormento, opta por prenderle fuego a la casa. Para ella era mejor morir que soportar a aquella ama tan cruel. Y el fuego se extiende por todo lo que es el barrio francés de Nueva Orleans. Quien tenga la oportunidad de conocer Nueva Orleans, es una ciudad maravillosa. Y hoy en día la casa la puedes ver. No entras, por supuesto, pero sí la ves como recorrido del Tour de Fantasmas de Nueva Orleans. Y es realmente padrísimo, ¿no? Cuando llega, o sea, sí, parece porque es una vibra muy pesada, ¿no? Llegas ahí y dices, híjole, aquí pasó todo esto, ¿qué onda? Bueno, claro. Cuando llegan los bomberos al lugar de los hechos, descubren cadenas, grilletes y cuchillos. Y bueno, que todos sabemos que en aquel entonces la esclavitud era legal en Estados Unidos, realmente Madame Lalaurie se pasaba. Había hecho algo inhumano aunque fueran esclavos. Entonces Madame Lalaurie huye para no enfrentar ni a blancos ni a negros. Y nadie sabe cómo murió, dónde murió. Hasta el día de hoy se sabe cuál fue su destino. Ryan Murphy ya le mete mucha ficción en Coven y pone que se hizo inmortal, por supuesto, y regresa hasta nuestra época, pero eso ya es parte de la ficción, ¿no? Sí, claro. Los hechos es que no sabemos qué fue lo que pasó con Madame Lalaurie. También queda la duda en este caso, pues cuál era la motivación para ello. Al final de cuentas, bueno, si era legal todavía o no estaba radicada la esclavitud, pero sí. ¿Qué le motivaba? Sadismo vil, es que ese es si un asesino serial o es de este tipo nacen o se hacen, dice el doctor Vicente Garrido Genovés, el santo grial de la perfilación criminal. Si me dices qué es lo que hace, pues no sé. Preguntamos a eso, te va a decir no sé, tú no sé, millones de gente que nos escuche, esperemos que así sea, te van a decir no sé. Exactamente, al final de cuentas,
el hecho de discernir entre hacer cosas buenas o cosas malas, Sí. pues está en uno, dependiendo de su motivación. Muchas veces son intrínsecas de la historia que lleva desde el fondo, cuestiones al final de cuentas mentales, Claro. que sí te llevan a una sociopatía, pero también personas o motivaciones que te llevan a tomar ese tipo de decisiones. Por ejemplo, la muy afamada serie de Breaking Bad, al final de cuentas, Claro. las diferentes motivaciones que lo llevaron, que llevaron al protagonista, a Walter White, a convertirse, al final de cuentas, en Claro. Heisenberg, pues fue meramente una situación en una familia que él buscaba que su familia fuera, se quedara de una manera protegida, y pues también tratar su cáncer incipiente que lo estaba amenazando, ¿no? No, y donde no lo respetaban, su cuñado era el macho alfa de la familia y el pobre pues hacía lo que podía, ¿no? Claro. No lo justificamos, pero Breaking Bad es una excelente serie para entender por qué ocurre esto y por qué las personas hacen lo que hacen. Y también la película de Joker con Joaquin Phoenix. Así es. Que el Joker siempre ha sido un personaje trágico en el cómic. En la película de Tim Burton del 89 ya es un mafioso de toda ley. Pero en el cómic de La Broma Mortal pues era un pobre comediante fracasado que quería darle una mejor vida a su esposa con su bebé que van a hacer. Se mete en negocios ilícitos, a asaltarla, a robar la fábrica de químicos cuando le pasa lo que le pasa. Y ya la modernización del Joker con Joaquin Phoenix es una vida trágica de los dos, y esto los impulsa a hacer lo que hicieron. Claro, al final de cuentas hay una decisión de por medio, no nada más la cuestión ambiental o social, pero definitivamente es interesante identificar cuáles son las motivaciones que te llevan. Muchas intrínsecas o sociales o de recursos, o necesidad de recursos, y otras totalmente fundadas en la pura maldad. Pues muchísimas gracias, Bernardo, por esta recopilación de 3 casos que al final de cuentas tienen sus similitudes con esta serie de las Poquianchis en sus 60 años de haberse destapado, luego de que hubo una denuncia por parte de una de las jóvenes. Y pues estamos nosotros terminando con este tercer episodio. Perfecto. Muchísimas gracias. Siempre es un gusto a ti, a Edson, a toda la gente del Enlace Libre de Rinconexión. Pues un saludo a toda la gente que nos escucha. Perfecto. En el tercer episodio estaremos viendo ahora, ya más centrados en lo de las Poquianchis, el impacto que tuvo ahora en la cultura popular y en la actualidad. Nos vemos, y pues sigue Enlace Libre, y también por supuesto pues esta documentación por parte de nuestro colega Bernardo Monroy. Muchas gracias.